Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. La vida es de los audaces, de los que se atreven a enfrentar los desafíos propios de la vida con valentía y determinación. Vivir con audacia implica confiar en que Dios está con nosotros, incluso en los momentos de gran dificultad. En la Biblia encontramos ejemplos de personajes que vivieron con audacia, con valentía. Estoy pensando, por ejemplo, en David, que enfrentó a Goliat con osadía y sobre todo con esa confianza en que Dios estaba con él. Pienso en Moisés, que lideró al pueblo de Dios fuera de Egipto con la certeza y la confianza en las promesas de Dios, que esas promesas se cumplirían. Vive una vida audaz, creyendo que Dios está siempre contigo y que Él es más grande y poderoso que todo lo que en la vida tengas que enfrentar. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 16, del 13 al 23. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, quítate de mi vista, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Saben que hoy quiero quedarme en este versículo que acabamos de escuchar? Y es el versículo 23 del capítulo 16 de San Mateo. Porque me parece que esa interacción de Jesús con Pedro tiene mucho de enseñanza para nuestras vidas. Este es un versículo que a veces la gente no ha logrado entender. Y sobre todo, muchas veces se pregunta, ¿por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? ¿Acaso Pedro era el diablo? Ciertamente no lo era. Pero son palabras, podemos decir, sorprendentes. Jesús le habla a Pedro de una manera contundente, con un lenguaje sorprendente. Por eso hoy quisiera quedarme solo aquí para hablar de este versículo y lo que significa e implica para cada uno de nosotros. Una vez más, recordemos el versículo 23. Jesús se volvió a Pedro y le dijo, quítate de mi vista, Satanás, pues eres un tropiezo para mí.
Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Ubiquémonos primero en el contexto histórico y literario de este versículo. Para este momento, muchas cosas grandes están sucediendo alrededor de Jesús, como también de su ministerio. Estamos en un momento crucial, vital, importantísimo en la vida y en el ministerio de Jesús. Anteriormente, Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Luego preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y no olvidemos la respuesta de Pedro en aquella ocasión: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y fue tan contundente esa declaración, esa afirmación de Pedro, que incluso Jesús le dice: bienaventurado Pedro, es decir, dichoso, feliz eres Pedro. Porque eso que acabas de decir no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre Celestial. O sea, este fue un momento emotivo, un momento emocionante en la vida de Pedro. Podemos decir que en ese instante Pedro se ganó el aplauso de Jesús, el elogio de Jesús. Porque su respuesta fue clara. Esto es una gran afirmación, una gran declaración de fe, lo que Pedro acababa de decir. Poco después de esto, y aquí viene lo interesante, Jesús comenzó a hablar con otro lenguaje. Un lenguaje que implicaba dolor, rechazo, sufrimiento, muerte, resurrección. Un lenguaje difícil de entender, un mensaje difícil de aceptar. Jesús comenzó a hablar como Él iba a tener que padecer todo esto. Y es allí donde Pedro entra y le habla a Jesús. Y le dice: esto no te puede pasar a ti. Por favor, ¿de qué estás hablando? Yo quiero que ustedes entiendan algo. Y es que Pedro, en ese momento, no es que tuviera una mala intención hacia Jesús. Cuando Pedro se lleva a Jesús aparte, ¿no?, como vemos hoy en el Evangelio, y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Lo está haciendo desde el dolor, desde el amor que él tenía por Jesús. Pedro no quería que Jesús sufriera. Por supuesto, él lo amaba, era su discípulo, cercano a Jesús. Si nos ponemos en los zapatos de Pedro, podemos entender un poco las emociones de Pedro en ese momento. Es como si tú reúnes a las personas que tú más amas en la vida, tu familia, y le dices: dentro de poco voy a padecer, me van a rechazar, me van a matar. Imagínate cuál sería la reacción de las personas que están cerca de ti. Algo así sucedió con Pedro. Su respuesta a Jesús, podemos decir que es una respuesta 100% humana, 100% emotiva. ¿Sí? No es que Pedro fuera malo o estuviera malintencionado cuando le habló a Jesús y Jesús le dice: quítate de mi vista, Satanás. No, simplemente Pedro en ese momento no había comprendido todavía la misión de Jesús. Esto es lo que pasa. Pero en ese momento no alcanzaba a entender la dimensión del por qué Jesús había venido al mundo y lo que implicaba su misión. Una misión que ciertamente implicaba el dolor, el sufrimiento, la cruz. Pedro quería evitar que Jesús tuviera que padecer todo eso. Pedro no quería que Jesús muriera. Pedro quería que Jesús viviera. Y cuando Pedro le habla a Jesús y le dice: esto no puede pasar, Señor, simplemente está buscando apartar a Jesús de
una acción, de un camino, de una misión que él estaba predestinado a realizar. Ahí está la clave de todo. Esto es lo que buscaba Pedro, disuadir a Jesús de un curso de acción que él estaba predestinado a realizar, de una misión que él había venido a hacer, y era salvar a la humanidad, instaurar el reino de Dios que implicaba el camino de la cruz. Y cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, quítate de mi vista, Satanás, le está diciendo en otras palabras, Pedro, en este momento tú estás siendo un adversario, porque te estás oponiendo a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. No estás viendo las cosas como las ve Dios, sino como la ven los hombres. Pedro solo veía el sufrimiento, el dolor, la vergüenza. Podemos decir, él solo lograba ver la parte externa del sufrimiento, de lo que Jesús iba a padecer, pero no lo entendía desde la fe. Su perspectiva, su visión era simplemente muy humana, mas no espiritual, no desde la fe. Pedro estaba viendo las cosas simplemente desde una dimensión muy terrenal. Le faltaba todavía ver las cosas desde una dimensión más espiritual. Y por eso Jesús lo reprende y le habla con esa contundencia, con esa firmeza, porque esta era una ocasión importantísima para que Pedro y todos entendieran la misión de Jesús. Pedro no podía apartar a Jesús de la voluntad del Padre. Y era lo que Pedro estaba tratando de hacer. Si Jesús hubiera seguido las palabras, las emociones, los sentimientos de Pedro, simplemente se hubiera puesto contra la voluntad de su Padre. ¿Te das cuenta lo que esto implica? Si Jesús hubiera seguido a Pedro, que quería salvarle la vida, que quería que Jesús siguiera viviendo, pues simplemente se hubiera apartado de la misión, de la voluntad que el Padre tenía para él. Pero recordemos que Jesús tenía esto muy claro, él tenía muy claro su destino, su misión. Y leemos, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 6, versículo 39, dice Jesús, o mejor, desde el versículo 38, dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. La voluntad de mi Padre que me ha enviado. Qué hermoso ese versículo 38 de Juan en el capítulo 6. Jesús no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y él lo tenía bien claro. Y todo el que se oponía a esa voluntad estaba siendo un adversario. Y por eso le dice, apártate de mi vista, Satanás. Porque en ese momento las palabras de Pedro son herramientas del diablo. Y ya Jesús conocía la voz del diablo, como también sus artimañas. Por lo tanto le está diciendo, Pedro, en este momento estás siendo un adversario, un obstáculo, un tropiezo. Porque no estás viendo las cosas de una manera espiritual, sino muy terrenal, muy humana. No como la ve Dios, sino como la ven los hombres. Creo que esta es una gran lección para nosotros. Y es aprender a vivir nuestra vida siempre con una perspectiva más espiritual. Y ver esas experiencias de dolor en la vida, de sufrimiento, desde la perspectiva de Dios. No nos puede asustar el dolor, ni tampoco el sufrimiento. Es parte del plan de Dios. Y muchas veces los planes de Dios son mucho más complejos y grandes de lo que nosotros nos podemos imaginar. Lo importante es que nosotros mantengamos siempre nuestra confianza en Dios y aprendamos a movernos en una dimensión, en una perspectiva mucho más espiritual. No podemos dejarnos llevar muchas veces por nuestros deseos y expectativas. Esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero. No. ¿Será esto lo que Dios quiere para mí? Pedro no quería que Jesús tuviera que pasar por esa experiencia de dolor, pero era necesario que él pasara por esa experiencia de cruz, de sufrimiento, porque a través de la cruz y del sufrimiento, eventualmente
Él llevaría a cabo la obra de nuestra redención. Pedro no lo entendía, pero Jesús sí lo tenía muy claro. Ojalá tengamos siempre claro en la vida los planes de Dios y que muchas veces Él permite esas experiencias de rechazo, de sufrimiento, de dolor, de sacrificio para el cumplimiento de su propósito y de su plan en cada una de nuestras vidas. Lo importante es siempre aprender a ver las cosas, no desde nuestra dimensión, sino desde la dimensión de Dios. Y esto solo se logra en nuestra conexión con Dios, en nuestro encuentro con Dios, cuando leemos su palabra y empezamos a entender el pensamiento mismo de Dios y la forma como Dios actúa. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y te mantenga siempre cerca de Él. Y recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.